Muy buenas a todos y a todas de nuevo. Vamos con el vídeo explicativo de la unidad 6. La unidad 6, que se titula Problemas métricos, es, digamos, es una unidad de aplicación de lo que vimos en los temas anteriores, con lo cual, pues en un vídeo se puede explicar, no es mucho lo que hay que explicar. El primer punto del tema es ángulo entre una recta y un plano. Bueno, el tema consiste en el cálculo de ángulos y distancias entre rectas, planos y puntos, ¿vale? ¿Cómo hacemos? Bueno, sabemos cómo calculamos el ángulo que hay entre dos vectores, que es a través del producto escalar, ¿de acuerdo? Bueno, pues para calcular el ángulo que hay entre una recta y un plano, simplemente lo que consideramos es el vector normal del plano y el vector director de la recta. En el momento que tengamos este ángulo, el ángulo le llamo alfa, el ángulo entre la recta y el plano sería 90 menos alfa, ¿vale? Entonces, para calcular lo que os decía, calculamos el coseno del ángulo que forman el vector normal y el vector director a través del producto escalar en valor absoluto por D, y después restándole a 90 este ángulo, pues obtendríamos el ángulo entre la recta y el plano. Bien, segundo punto. Ángulo entre rectas. Bueno, pues es el ángulo que forman los vectores directores de las rectas, ¿vale? Si yo tengo dos rectas, el ángulo que forman D y D', ese sería el ángulo de las rectas. Pues sería coseno de D', es igual, en valor absoluto, para que sea el ángulo más pequeño, partido del producto de los módulos. Bien, vamos ahora con el ángulo entre dos planos. El ángulo entre dos planos también es sencillo, viene dado por el ángulo que forman sus vectores normales, ¿vale? Entonces calcularíamos el ángulo que forman sus dos vectores normales, n y n', partido del módulo de n por el módulo de n'. Bien, siendo n y n' sus vectores normales. Fijaros que el calcular ángulos que forman rectas y planos no es más que calcular ángulos de vectores, como hacíamos en los temas anteriores, ¿no? Donde explicamos en el tema 4, donde explicamos el producto escalar. Vamos entonces con las distancias. La primera distancia que vamos a calcular, que sería el punto 4, es la distancia entre dos puntos. Y esta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque la distancia entre dos puntos, si yo tengo un punto P de coordenadas P1, P2, P3 y un punto Q de coordenadas Q1, Q2, Q3, el vector PQ, ¿sí?, sería restar Q menos P, y el módulo de ese vector es precisamente la distancia. Luego la distancia que hay entre dos puntos no es más que el módulo del vector PQ.
Bien, esta sería la fórmula de cálculo de distancia. Distancia, vamos ahora con la distancia de un punto a una recta, 5. Y aquí lo vamos a hacer de dos formas. Yo quiero calcular la distancia de P a R, ¿vale? Entonces, lo primero que podríamos calcular es la recta perpendicular a R que pasa por P. Es decir, esta recta de aquí que voy a dibujar ahora en rojo. Una vez calculada esta RR', ¿sí? La intersección de R y de R' me da el punto P', que es este punto de aquí. Bueno, pues la distancia del punto a la recta sería la misma que la distancia de P a P'. Esta es la primera forma de calcularlo, calculando la recta perpendicular a la recta dada. La otra forma que vamos a dar es a través del paralelogramo que se forma. Fijaros, la idea es la siguiente. Tenemos aquí un punto P, ¿sí? Y sabemos que una recta viene dada por un punto Q y un vector director D. ¿Sí? Bien, vamos a escribir bien esto. Bien, entonces, fijaros lo que sucede. Se forma el siguiente paralelogramo, el que se forma así. Y justo la distancia buscada es la altura de este paralelogramo. Claro, tenemos una ventaja. Tenemos la ventaja de que sabemos calcular el área de ese paralelogramo, porque el área del paralelogramo es el módulo del producto vectorial de los vectores QP por el vector director. Upa, ahí estamos. Vale, y por otro lado sabemos que el módulo, el área de un paralelogramo es base por altura. La altura es precisamente lo que buscamos porque es la distancia. Entonces, la distancia del punto P a la recta R sería dividir el módulo del producto vectorial vector QP por D partido de el módulo de D porque sería precisamente la base del paralelogramo. Esta es la otra forma que tenemos de calcular la distancia, ¿sí? Utilizando lo que conocemos de áreas. Distancia de un punto a un plano. Sería el punto 6 del tema. Distancia bueno, no quiere escribir bien. Distancia de un punto a un plano.
Bien. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues de dos formas. Una forma es una forma geométrica y la otra es a través de una fórmula cuya demostración la tenéis en el libro, ¿vale? La demostración, bueno, pues no nos interesa mucho, con lo cual si alguien tiene algún tipo de interés lo puede ver en el libro y comentármelo si tiene alguna duda. Entonces, la primera forma que tenemos de calcularlo, pues es muy sencilla, es parecida a la de la recta. Yo tengo un punto P, ¿sí? Y un plano pi. Calculo la recta. Jolín. La recta perpendicular al plano que pasa por P. Sería esta. Al intersecar la recta, que le voy a llamar R, a esa recta le llamo R, con el plano pi, voy a obtener el punto P', ¿sí? Bueno, pues la distancia del punto al plano pi es lo mismo que la distancia de P a P'. Vale, esta es la primera posibilidad. La segunda posibilidad ya os dije que era mediante una fórmula. La fórmula de la demostración la tenéis en el libro y sería la siguiente, ¿no? Para utilizarla necesito, por supuesto, que me den el punto, eso os lo van a dar siempre, os lo tienen que dar. O os lo mandan calcular, pero bueno, tenéis que tener el punto de alguna forma. Y tenemos que tener el plano en su ecuación implícita. Es decir, de la forma AX más, más BI más CZ igual a 0. Y la distancia del punto al plano viene dada por el valor absoluto de sustituir el punto en la ecuación del plano. Aquí me comí, perdón, en la ecuación del plano me comí el término independiente, más d igual a 0. Sustituyo el punto en la ecuación del plano. Fijaros que es importante que la ecuación esté igualada a 0, ¿vale? Entonces, si no tenemos la ecuación igualada a 0, lo que hacemos es pasar el número a la izquierda y así ya nos queda igualada a 0. La sustituyo y me quedaría AX0 más BI0 más CZ0 más D. Y esto en valor absoluto. ¿Por qué en valor absoluto? Porque estamos calculando distancias. Partido del módulo del vector normal del plano, es decir, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Bien, esta fórmula que, insisto, la tenéis demostrada en el libro, la demostración se basa en el cálculo de la proyección de un vector sobre otro, ¿vale? La tenéis en el libro, si que tenéis curiosidad podéis verlo sin ningún tipo de problema. Y con esto acabaríamos con el punto 6 de la distancia de un punto a un plano y nos vamos al punto 7, que es la distancia de una recta a un plano. A un plano.
Vamos a hacer una cosa, si os parece bien, y si no también. Dado que el ordenador me está dando ahora mismo problemas de escritura, lo voy a hacer en 2 vídeos, hasta aquí queda explicado esto y ahora retomo el siguiente vídeo para explicar pues los 4 puntos que me faltan, que es muy poco. Un saludo.